Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos 5 al 9. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. Si el Señor es mi ayuda, ¿quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. En la lectura de hoy, leemos el tercer poema del siervo de Yahvé. Este poema se encuentra en la segunda parte del libro del profeta Isaías. Este poema fue escrito en tiempos en que los israelitas estaban cautivos en Babilonia bajo el dominio del rey Nabucodonosor. En esos tiempos, el pueblo estaba pasando por momentos muy difíciles, pues por sus faltas y rebeldías el Señor Dios lo había entregado en manos de sus enemigos para ser purificado. El sufrimiento era tanto que muchos ya habían llegado a pensar que Dios los había abandonado para siempre y que nunca los rescataría de su esclavitud. En este contexto, el Señor Dios mandó al profeta Isaías proclamar este mensaje profético para que todo el pueblo lo escuchara. En este poema de esperanza, Dios le dice al pueblo que deben de soportar el castigo por sus pecados con paciencia y fidelidad. Lo primero que deben de hacer es siempre escuchar al Señor, teniendo sus oídos atentos a su voz, que deben de soportar el látigo de sus opresores con mansedumbre y obediencia, manteniendo siempre una fe firme en que el Señor nunca lo abandonará. También, por medio de este poema, el Señor le dice al pueblo que Él es quien lo declarará libre de culpas algún día, y cuando eso pase, nadie podrá condenarlo más, pues Él es quien lo ayudará, y si el Señor está de su lado, ¿quién podrá hacerle daño? En este poema también vemos un personaje mesiánico que habla de cómo será su misión en el mundo cuando Él venga. Según este poema profético, el Mesías vendrá y traerá la liberación total a su pueblo, pero esta vez no será una liberación política, sino que será una liberación espiritual, una liberación del pecado a la gracia y de la muerte a la vida. Para lograr esto, el Mesías tendrá que asumir los pecados del pueblo y sufrir el castigo merecido. En el versículo 5, leemos que el Mesías será un siervo fiel y obediente, pues dejará que el Señor le abra los oídos y no opondrá resistencia, lo que significa que estará siempre dispuesto a escuchar con mucha docilidad y mansedumbre el mandato del Señor. En el versículo 6, el siervo de Yahvé habla diciendo cómo será su comportamiento frente a sus opresores. Para traer la liberación definitiva del pueblo, el Mesías se entregará a sus enemigos y pondrá su espalda a los que lo golpeen, ofrecerá su barba a los que se la jalen, y no apartará su cara de los que le lancen salivazos e insultos. El Mesías sufrirá con paciencia y obediencia esta humillación, porque él mantendrá siempre la fe firme de que el Señor no lo defraudará, no lo abandonará, y en el momento en que el Señor lo decida, lo librará de las manos de sus opresores. En el versículo 8 y 9, el siervo de Yahvé, sabiendo que el Señor es quien lo declarará inocente y justo, reta a sus adversarios a que lo acusen, pues si el Señor es quien lo justifica, ¿quién podrá declararlo culpable? Esta profecía del siervo sufriente
se cumplió en Jesucristo, el Hijo de María la Virgen de Nazaret. Él fue quien al venir al mundo cargó con los pecados no solo del pueblo de Israel, sino con los pecados del mundo entero. Al hacerlo, ganó para nosotros la liberación total del pecado y de la muerte.